Hola, bienvenidos a nuestra cuarta cápsula de trabajo para la elaboración de la planeación didáctica en el esquema de enseñanza en línea a consecuencia de la pandemia COVID. En esta ocasión vamos a revisar ciertos aspectos de esta sección para poder sistematizar nuestras actividades en un mejor sentido. Los objetivos de esta cápsula son: por un lado, calcular y distribuir las horas teoría y práctica y de aprendizaje autónomo en cada unidad temática según corresponda. Asimismo, desarrollar las actividades de enseñanza y de aprendizaje en función de la orientación didáctica que veníamos revisando en la cápsula anterior, que es el establecimiento de la estrategia y los métodos de enseñanza, así como la parte de los contenidos a revisar de la unidad de aprendizaje. De la misma manera, vamos a establecer una secuencia didáctica entre las actividades de enseñanza y de aprendizaje a partir de la intencionalidad que ustedes detecten o quieran trabajar en esta planeación. Y por último, pues vamos a identificar y a redactar el indicador de desempeño en función del logro esperado en el aprendizaje y con relación a la actividad que estamos diseñando. Y bien, para nuestra sección de organización didáctica, lo que vamos a utilizar también, como en las otras secciones, la parte de nuestro programa de estudios, a partir de la hoja 3, donde viene ya el desarrollo de las unidades temáticas, como tenemos nuestro ejemplo de nuestra mano izquierda, el programa está validado y es vigente. Y bien, tenemos aquí el primer cuadrito que alude a retomar algunos aspectos y datos de nuestro programa de estudios. En este caso iniciaríamos con indicar el nombre de la unidad temática y la unidad de competencia que se establece en el mismo. Por otro lado, vamos a indicar las horas teóricas y las horas prácticas en función de esta redistribución a partir de las semanas de trabajo que tenemos, es decir, las horas totales al semestre no serían retomadas del programa porque estamos viendo que nuestras semanas van a estar un poco más ajustadas al plan que tenemos para todos los semestres. En este caso, pues tendríamos que hacer el cálculo de las horas en función de las semanas a trabajar y las vamos a redactar o a enunciar en la parte donde dice a distancia en función de que nuestro escenario académico y nuestra forma de trabajo va a ser a distancia. En el ejemplo aquí tenemos que tenemos 24 horas teóricas y 9 horas prácticas. En el caso de las horas de aprendizaje autónomo, aquí se sugiere o bien retomar las que vienen establecidas en cada unidad temática o podemos retomar el total de estas horas de aprendizaje autónomo en función de la unidad de aprendizaje y redistribuirlas a partir de las actividades planteadas. Todos estos datos los podemos retomar del programa, salvo hay dos datos que tendremos que establecer en función de los acuerdos internos de trabajo y la parte de los contenidos. En este caso, por ejemplo, tenemos que el periodo estimado para el tratamiento de los contenidos lo vamos a indicar en función de cuántas sesiones de trabajo vamos a revisar toda la totalidad de todos los contenidos. Por ejemplo, en el recuadro se menciona que vamos a empezar a revisar del 28 de septiembre al 23 de octubre del 2020. En este sentido, tenemos un periodo en donde vamos a trabajar la unidad temática 1 en función de lo que se viene planteando por academia, ¿no? Por otro lado, tenemos que hay que indicar las actitudes y los valores a fomentar en función de los contenidos, es decir, en este caso, pues tenemos que son temas de lógica matemática. En este caso, el profesor detecta que las actitudes y los valores que se van a fomentar con estos contenidos es la crítica, la analítica y la cuestión cooperativa, ¿no? Y estos datos únicamente se indican al inicio de la sección de la unidad temática, o sea, no es necesario que en el siguiente recuadro, si siguen en la unidad temática 1, volverlos a repetir, solamente al inicio de cada unidad temática del formato de planeación. Bueno,
Aquí vendrían algunas de las recomendaciones para iniciar a llenar nuestro formatito. Por un lado tenemos la sesión de encuadre y evaluación diagnóstica, que eso lo venimos también planteando desde nuestro programa de estudios. En este caso, si ustedes desarrollan un encuadre o hacen una presentación de la forma operativa para trabajar en el semestre, pues también hay que redactarlo en función de la dinámica que se establezca en función de lo que ustedes tengan planteado. En este caso, se menciona el encuadre en la parte de los contenidos antes de empezar a abordar los temas. Y por otro lado tenemos también la evaluación diagnóstica, ¿no? En este caso estamos planteando cómo vamos a trabajar la evaluación. Dice que es sobre el lenguaje algebraico y propiedades básicas de los números a fin de revisar los conocimientos previos de los chicos, ¿no? Bien, en este caso también hay que indicar el escenario académico donde vamos a realizar esta actividad de encuadre y de evaluación diagnóstica. Por un lado, vemos que el encuadre va a ser en una sesión virtual. Tenemos diferentes plataformas de videoconferencia o de videollamada. Y por el lado de la evaluación diagnóstica, pues tenemos el Google Classroom, que sería una de las plataformas en donde estaría precargada esta evaluación. Asimismo, se indican los materiales a utilizar en el encuadre según corresponda. En el caso de que ustedes hagan una presentación PowerPoint o Prezi o alguna presentación digital, tendríamos que reportarlo. El documento o algún cronograma de trabajo que ustedes realicen para calendarizar las actividades, o bien el documento programa sintético, que sería nuestra primera hoja de la unidad de aprendizaje del programa vigente. Y bien, tenemos aquí que estaríamos ya pasando al segundo cuadrito, que sería el de las actividades, y estaríamos revisando la redacción y la organización. En este caso se sugiere que para tener una mejor claridad y una mejor distribución de las actividades en función de lo que yo quiero realizar o de lo que yo pretendo desarrollar, la sugerencia es que indiquemos cuáles son los contenidos que van a abarcar dicha actividad. Por ejemplo, aquí tenemos que vamos a abarcar el eje 1.1, que sería de ética, y los subtemas correspondientes al eje, ¿no? Por otro lado, tenemos la sugerencia de describir las actividades de forma breve y clara en secuencia didáctica, es decir, si nosotros detectamos que vamos a utilizar sesiones de trabajo virtual, estas las tendríamos que redactar en función de qué es lo que vamos a abordar. Esas serían las actividades de enseñanza, las que están a cargo del docente. Por otro lado, pues las actividades de aprendizaje o para reforzar los contenidos revisados, sería la parte en donde el estudiante tiene que implementar esta actividad en función de esta intencionalidad que ustedes tengan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la actividad 1, tenemos que es una sesión virtual de desarrollo de contenidos. Se redacta de manera breve que el docente va a utilizar una plataforma de videoconferencia y se va a auxiliar de una presentación y un video para revisar el tema de la ética como disciplina filosófica. En este caso, aquí se habla, como veníamos trabajando en la parte de la orientación didáctica, el profesor va a utilizar preguntas guía y lluvia de ideas para incitar esta participación de los alumnos. Por ejemplo, en el caso de la actividad 2, que sería ya una actividad de aprendizaje, estamos señalando, por un lado, que va a realizar la lectura de 2 textos y que va a realizar, a partir de este análisis de los textos, una línea del tiempo en donde va a ubicar el desarrollo de la ética como disciplina filosófica en los periodos marcados de mis subtemas. Por otro lado, va a identificar al pensador representante de la época y por otro lado, va a plantear las ideas principales de dicho pensador. En este caso también estamos haciendo como precisión de la actividad y ahorita veremos por qué es necesario hacer estas precisiones. Ok. En el caso del escenario académico, como tenemos la aula virtual, solamente vamos a enfocar las plataformas de que vamos a utilizar en función de las actividades. En el caso, por ejemplo, de la actividad virtual,
de videoconferencia, pues colocar las plataformas o las aplicaciones a utilizar. Y por otro lado, pues tenemos las aplicaciones que va a utilizar o que se sugieren que utilice el estudiante para hacer esta línea del tiempo. En el caso, por ejemplo, de los materiales curriculares, por un lado, en la actividad de la sesión virtual de desarrollo de contenidos, pues estaríamos reportando lo que el docente va a utilizar, que sería mi presentación PowerPoint, Prezi o dependiendo la plataforma que utilicen, y el video, en este caso, que estamos redactando, que vamos a utilizar como apoyo para revisar los contenidos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la actividad 2, pues estamos poniendo solamente el título del texto y la sección que se va a revisar. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que van a revisar el capítulo 1 y 2 del primer texto, que es de ética y valores, y el texto de ética, el capítulo 11, ¿no? Ahora bien, aquí vendría la parte de nuestro indicador de desempeño y que es bien importante que empecemos a detectar la idea de esta redacción de la actividad en función del indicador. Por ejemplo, yo tengo entonces que mi actividad de aprendizaje está basada en la detección de los pensadores, de las épocas y de las ideas principales. Entonces, ¿yo qué espero que el estudiante realice o aprenda en función de la actividad de la línea del tiempo? Aquí, por ejemplo, tengo dos indicadores de desempeño. Por un lado, va a identificar a la ética como disciplina filosófica a partir del contexto histórico, que sería uno de los primeros logros o que yo esperaría que el estudiante realizara. Y por otro lado, va a distinguir las ideas fundamentales de la ética a partir de los autores y del contexto histórico. Estos indicadores están íntimamente relacionados con la parte de qué es lo que yo voy a plantear en mi actividad. Y por último, tendríamos la parte de la columna de evidencias valor, que sería retomar de lo que estamos redactando de nuestra actividad, la evidencia que va el estudiante a entregar en función de la evaluación y la ponderación, que es decir, el valor que va a tener esta actividad en el desarrollo bueno, no en el desarrollo, sino en la ponderación de toda la unidad de la evaluación, es decir, de la evaluación. Y bueno, regresando un poco a nuestro ejemplo que veníamos trabajando de matemáticas discretas, tenemos aquí por un lado que en nuestro primer cuadrito se establecen las horas de teoría y práctica y de aprendizaje autónomo y se retoman datos como la unidad de competencia y el título de la unidad temática del programa de estudios. Por otro lado, se están estableciendo la parte del periodo estimado de desarrollo de contenidos y las actitudes y valores a fomentar, como bien lo señala el ejemplo. En este caso tenemos que el profesor establece su encuadre y su evaluación diagnóstica en función de lo que él necesita revisar y plantear para las dinámicas de trabajo posterior. Y bien, aquí comenzamos con las actividades diseñadas o planteadas en función de nuestra estrategia de aprendizaje y nuestras técnicas didácticas y nuestros métodos de enseñanza, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos que la actividad que el profesor plantea es una sesión virtual de desarrollo de contenidos y ejercicios de reafirmación, es decir, que en la misma sesión virtual él va a poder desarrollar estos ejercicios de reafirmación. Les voy a leer un poco de la redacción. El docente, mediante una aplicación de videoconferencia, expone los temas referentes a las equivalencias y la simbología de la lógica proposicional, así como ejemplos de proposiciones y no proposiciones, a fin de identificar sus características del tema, ¿no? Posteriormente de la exposición, del docente, el alumno realiza ejercicios sobre simbología y la terminología de las proposiciones a fin de reafirmar lo visto en la sesión. Entonces, aquí tenemos que dentro de la sesión virtual va a haber una actividad. Esta actividad va a ser los ejercicios de reafirmación, que sería nuestra evidencia, que bien lo vemos reflejado en nuestra columna de evidencias valor. Aquí, por ejemplo, está indicando que los escenarios académicos, en el caso de la actividad, sería el Microsoft Teams y el Google Classroom, dependiendo dónde van a trabajar dicha actividad.
Tenemos que para el apoyo de esta actividad están estableciendo 2 lecturas en función para que revisen los contenidos y a su vez también la parte de que los mismos profesores de la academia van a realizar contenido audiovisual, que son los videos de la academia, ¿no? Y bien, llegamos a la parte del indicador de desempeño. En este sentido, estos ejercicios de reafirmación están, el logro esperado o lo que el docente esperaría de estos ejercicios de reafirmación es que identifique proposiciones lógicas y sus operadores, perdón. Y entonces tendríamos nuestra lectura de manera horizontal sobre los temas que va a abordar, por un lado, cómo va a abordar esta actividad, qué es lo que van a realizar, en dónde se va a realizar, qué materiales pueden ayudar al estudiante a reafirmar esta actividad y por otro lado, qué es lo que el docente espera que el estudiante realice en función de los ejercicios y pues mi valor que sería el 5%. Por otro lado, tenemos otro tipo de actividades que el profesor estableció. Por un lado, tenemos que en cada cierto número de temas, el profesor hace un corte, es decir, hace una actividad de seguimiento y de evaluación parcial a fin de ver cómo van los chicos desarrollando los temas o si hay alguna duda o el ir monitoreando esta situación del desarrollo de los contenidos. En este caso, cuando se realice una actividad de seguimiento y evaluación parcial, antes de la evaluación departamental, podríamos identificar que los temas y subtemas va a abarcar los temas y subtemas de equivalencias del eje 1.1. Mi actividad de seguimiento y evaluación parcial va a ser que por equipos resuelvan un problemario correspondiente al tema de equivalencias y sus respectivos subtemas al fin de aplicar los contenidos revisados. En este caso va a ser en una aula virtual de Google Classroom. El documento problemario es uno de los materiales porque el profesor diseñó este problemario, así como la parte de las lecturas de apoyo y soporte para la realización del problemario y el indicador de desempeño que está en función de este problemario, que sería la resolución de problemas de equivalencias lógicas y álgebra de proposiciones y contraposiciones, ¿no? En este caso, tenemos que hay una relación en función del logro esperado, los materiales que se van a utilizar, la actividad en particular y, por último, la parte de mi ponderación de mi evidencia, que sería mi problemario resuelto en un 10%. Es decir, esta actividad va a valer un 10%. Eso sería como otra de las actividades que tenemos en función de ir haciendo un seguimiento dentro de este contexto en línea, ¿no? Y bien, tendríamos por otro lado la parte de las actividades prácticas. En el caso de esta unidad de aprendizaje, si hay una práctica en función de laboratorio. En este caso, pues no tenemos acceso a los laboratorios por la cuestión del contexto COVID. Entonces, se plantea como una actividad práctica. En este caso, tenemos que la actividad práctica va a ser un juego lógico y el alumno va a realizar una práctica de juego lógico en donde va a aplicar las inferencias y las proposiciones cuantificadas y va a elaborar este reporte, ¿no? En donde va a explicar los procedimientos aplicados. En este sentido, de la misma manera, tenemos que se va a realizar en el aula virtual, en un Google Classroom. El instructivo de práctica es uno de mis materiales porque es la parte en donde van a revisar qué es lo que tienen que hacer y la parte de la aplicación elegida, ya sea un buscaminas o una aplicación sudoku, dependiendo lo que aquí se indica. Y mi indicador de desempeño que está en función de la práctica y de la actividad, que sería aplicar los métodos de inferencias con proposiciones cuantificadas en el desarrollo de un juego lógico. Y por ende aquí tenemos nuestra evidencia, que sería nuestro reporte de prácticas, que tiene un 15% de valor. Esto en cuanto a la parte de si tienen ustedes prácticas que puedan utilizar o realizar dentro de estos contextos, adelante se tendría que redactar como actividad. Y por último tenemos que el profesor hace un corte al final donde va a hacer su evaluación departamental
y se indica de igual manera como una actividad de evaluación de unidad temática. En los contenidos, pues para no volver a repetir todo, pues tenemos que poner todos los contenidos temáticos de la unidad 1 o de la unidad temática, bien la parte de evaluación de la unidad temática y explicar brevemente en qué va a consistir la evaluación del examen departamental. En este caso va a ser un problemario. Tenemos que el aula virtual es el escenario académico, va a ser un Google Classroom, van a revisar todos los materiales de la unidad temática y por último tenemos nuestra evaluación escrita, que es este problemario, en un 40%. Y bien, eso sería como un ejemplo de cómo podríamos ir sistematizando nuestra secuencia didáctica, es decir, utilizar los mismos mecanismos para adecuar nuestras actividades en función de los contenidos. No olvidar redactar nuestras actividades de evaluación, ya sean parciales o departamentales, nuestra parte de las actividades de la práctica o que sustituirían la práctica de laboratorio en el caso que sea posible, y bien las actividades en función de nuestra estrategia de aprendizaje, que en este caso es el aprendizaje basado en problemas, y utilizar nuestras técnicas didácticas en función de esa estrategia. Y pues los invitamos a revisar la siguiente cápsula en donde abordaremos la cuarta sección que se refiere al sistema de evaluación y retoma algunos aspectos de esta sistematización de organización didáctica de las actividades. Esperamos que haya sido de apoyo y de ayuda esta cápsula. Muchas gracias.